Hola, soy María Santi y me conecto desde la Universidad de Barcelona. Para mí es un placer participar de este congreso para el que he preparado una comunicación que he titulado WhatsApp y Learning, retos y oportunidades. En primer lugar, voy a presentar el marco teórico en el que voy a definir aquellos conceptos sobre los que se erige el presente trabajo y asimismo voy a describir el estado de la cuestión para saber qué sabemos hasta ahora sobre los conceptos que nos atañen y sobre esta área de investigación. El primero de los conceptos que nos ocupan es M-Learning, Mobile Learning, que lo podemos definir como aquellos procesos de aprendizaje que se realizan a través de dispositivos de tecnología móvil y tienen la particularidad de que en estos procesos los usuarios, los estudiantes, no tienen por qué estar cerca los unos de los otros y tampoco tienen por qué estar cerca del centro educativo. En cuanto al siguiente concepto, que es el Mobile Instant Messaging, MIM, lo definimos como aquellas aplicaciones de mensajería instantánea que permiten un intercambio de contenido multimedia a través de dispositivos electrónicos y conexión a Internet. Entonces, a raíz de estas aplicaciones se produce una interacción entre los usuarios que se caracteriza por ser cuasi síncrona. Las aplicaciones de mensajería instantánea se pueden incluir dentro del mobile learning y esto hace que la experiencia de los usuarios sea más interesante, más gratificante y también más entretenida. Dado que estas aplicaciones son muy populares, han llamado la atención de muchísimos investigadores de todo el mundo. Y por eso en la literatura científica encontramos valiosas e interesantes contribuciones. En concreto, para los efectos de este trabajo, vamos a partir de la distinción que proponen Tang y von Heu en 2017 alrededor de dos conceptos clave, que van a ser el de utilidad, utility, y usabilidad, usability. ¿Cómo definimos la utilidad? La vamos a definir como la funcionalidad que un sistema o aplicación ofrece al usuario. Es decir, aquello que un usuario puede hacer con una aplicación de mensajería instantánea. Y concretamente vamos a aplicar este concepto a las prácticas pedagógicas y sociales. Es decir, en términos de aprendizaje y en términos sociales, ¿qué nos permite hacer WhatsApp? El siguiente de los conceptos es el de usabilidad, que atañe o que hace referencia a la facilidad con la que el usuario puede desarrollar estos procesos que él se propone llevar a cabo. Es decir, cuán fácil le resulta pues adjuntar un archivo en WhatsApp o mandar un mensaje en esta plataforma. Este concepto aplica a la faceta tecnológica. En la literatura que hemos consultado hemos identificado tanto oportunidades como retos. Entonces, por un lado vamos a explorar cuáles son aquellas oportunidades sociales que van vinculadas al uso de WhatsApp en entornos educativos. Vemos que sobre todo se documentan oportunidades en procesos socioafectivos, es decir, WhatsApp es beneficioso para la cohesión del grupo y para el sentimiento de pertenencia entre el grupo clase. En cambio, no se documentan retos sociales que estén vinculados a esta aplicación. Con respecto a las oportunidades pedagógicas, también vemos que diferentes autores señalan que WhatsApp va vinculado a distintos procesos de co-construcción de significados, diálogo colaborativo, cooperación académica y desarrollo de destrezas orales y escritas. Esto sobre todo se ha referido desde una mirada socioconstructivista, como muchos de los autores aquí citados. Retos pedagógicos también se documentan. Por un lado, en aquellos trabajos de corte experimental en los que se opera con grupos de WhatsApp creados ad hoc y de los que participa un docente, estos docentes a veces sienten que se requiere su presencia 24/7 y esto les puede parecer pues, muy demandante. Por otro lado, también los estudiantes concuerdan con los docentes en que la cantidad de mensajes que se intercambian llega a ser abrumadora. Finalmente, algunos estudios señalan que los usuarios, estudiantes, tienen la percepción de que su léxico, su gramática y su ortografía se ve empobrecida como consecuencia de la interacción en estas plataformas de mensajería instantánea.
Bien, y desde el punto de la usabilidad, ¿cuáles son las oportunidades y los retos de WhatsApp? Pues por supuesto tenemos que incidir en que hay muchas oportunidades. La primera de ellas es la popularidad de esta aplicación, pero también su bajo coste, las facilidades que le da al usuario para determinar cuándo y desde dónde interviene, cuando se conecta, lo fácil que es gestionar los grupos, mandar diferentes documentos, mensajes, audios, etcétera. Como retos, WhatsApp se enfrenta a principalmente dos. Uno de ellos es que requiere de un dispositivo electrónico y el otro es que requiere de conexión a Internet. Y si bien cada vez es mayor el número de personas que tienen acceso a estos dos elementos, todavía hay una parte de la población que no tiene acceso a ellos. Esta investigación encuentra su razón de ser en la tensión discursiva y dialógica que encontramos en los trabajos de Andújar Vaca y Cruz Martínez versus los hallazgos de Ahad y Ariflin 2013 y Salem 2013. ¿Qué pasa en estos trabajos? Por un lado vemos que en los primeros, que son de corte experimental, se documenta un proceso de aprendizaje positivo en el que WhatsApp tiene un impacto positivo en términos pedagógicos, en concreto desde el punto de vista del desarrollo de destrezas orales y escritas. Y esto choca, o por lo menos está en tensión discursiva y dialógica, con los hallazgos de Ahad, Ariflin y Salem, que señalan que los usuarios tienen la percepción, tienen la creencia de que estas aplicaciones no les ayudan a aprender, sino que al contrario, empobrecen su ortografía, su léxico y su gramática y por lo tanto son contraproducentes para el proceso de aprendizaje. Además, observamos un vacío en la literatura, concretamente en el ámbito del español como lengua adicional, y no hemos encontrado trabajos que documenten oportunidades de aprendizaje en el uso de WhatsApp en este ámbito concreto. Todo esto redunda en una investigación doctoral más extensa, de la que hoy presentaremos una parte que se basa en los siguientes objetivos de investigación. Con este trabajo nos proponemos en concreto determinar cuáles son los retos y las oportunidades que ofrece WhatsApp en términos de aprendizaje de español como lengua adicional según un grupo de aprendientes. Y específicamente nos vamos a centrar en cuáles son los retos y oportunidades que ofrece WhatsApp en materia de procesos sociales y los retos y oportunidades en ámbitos pedagógicos. Para llevar a cabo la consecución de estos objetivos, hemos desarrollado una investigación de corte cualitativo, ecológico, con técnicas etnográficas y el análisis lo hemos desarrollado a partir de la teoría fundamentada y con el apoyo del software Atlas-T, que es un programa informático para análisis cualitativo. ¿Cuál es el contexto en el que se desarrolla esta investigación que hoy presentamos? Bien, pues nos vamos a situar en un programa de español como lengua adicional, en un curso intensivo en contexto de inmersión en Barcelona. Los participantes son 20 estudiantes de un máster de negocios que tienen un nivel acreditado de un C1.2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas en Inglés, ya que es una lengua requerida en esta institución y las clases de este máster se imparten en inglés. En cambio, el español no es una lengua requerida, a pesar de que en esta institución se ofrecen y se imparten cursos de español para los estudiantes de este máster. Y los participantes de quienes proceden los datos que vamos a presentar son estudiantes del nivel A1.1, por lo tanto son estudiantes de nivel inicial. Estos estudiantes interactúan en dos entornos. Por un lado, en el aula, que tiene 150 metros cuadrados, y este dato es relevante y luego lo vamos a retomar. Y por otro lado, en su grupo de WhatsApp que se denomina BSP Chicos 1B. Y también de esta investigación participa la profesora que cumple también el papel de investigadora. En esta metodología, el diseño que hemos seguido para esta investigación bebe de diferentes instrumentos de elicitación de datos que aquí representamos. Partimos de una conversación de WhatsApp, luego elaboramos un cuestionario, 2 sesiones de focus groups y a 3 de los participantes les entrevistamos en 2 fases distintas, una primera entrevista y luego una segunda al año siguiente.
A pesar de que en esta representación, que es muy plana y muy simple, muy reduccionista, parezca que estos instrumentos son lineales y van uno detrás de otro, en realidad se trata de un proceso totalmente dinámico en el que estos instrumentos estaban en constante diálogo y retroalimentándose los unos con los otros, y los utilizamos para triangular los datos. Es decir, en los focus groups utilizamos datos que habían aparecido en el análisis del cuestionario y de la conversación de WhatsApp. En las entrevistas retomamos datos que venían del focus group y de la conversación de WhatsApp, así como del cuestionario, etc. Los resultados de nuestra investigación señalan lo siguiente. Por un lado, la conversación en el chat de WhatsApp se desarrolla entre los participantes en inglés en un 95% y apenas hay español. Esto es natural porque es en este chat del que no participaba la profesora de español, pues los estudiantes utilizaban su lengua de intercambio y con la que se sentían más cómodos. En el cuestionario los estudiantes afirman que detectan oportunidades de aprendizaje y en concreto consideran que WhatsApp les permite mejorar la escritura, la lectura, la ortografía, el léxico y que incluso les permite desarrollar una mayor seguridad en sí mismos para poder comunicarse en una lengua meta. También identifican situaciones de co-construcción de significados y de retroalimentación entre iguales, y es un lugar en el que ellos consideran que pueden intercambiar información tanto relevante como irrelevante. Y a pesar de que son conscientes de que intercambian algunas veces información irrelevante, no creen que esta información perjudique o sea contraproducente para su proceso de aprendizaje. Asimismo, explican que WhatsApp da voz a los estudiantes más introvertidos, aquellos que participan menos en el aula y que quedan un poco más rezagados, y les permite interactuar con quizás compañeros que se sientan muy lejos de ellos en el aula y con los que no tendrían otra forma de romper el hielo. En este fragmento que hemos extraído de la conversación de WhatsApp que nos han cedido los participantes, vemos un ejemplo de una oportunidad de aprendizaje, donde Yamal, en clave de humor, les comenta a sus compañeros: chicos, si en el examen os quedáis bloqueados y no sabéis qué decir, podéis decir a la examinadora: no te oigo, ¿puedes hablar más alto? Y a partir de aquí entran en lo que en un primer análisis podría parecer que es una situación de co-construcción de significados en torno a una estrategia de evitación en contexto de examen. No obstante, cuando hacemos la entrevista con ellos, vemos que esto no va por aquí, sino que simplemente están bromeando. Y de esta manera están planteando una arena común, están trabajando su sentimiento de grupo y están creando un ambiente óptimo para los procesos de construcción de significados y de aprendizaje. Sí que consideran también que WhatsApp puede llegar a ser un elemento distractor, pero como ellos mismos apuntalan, hay que tener en cuenta el coste-beneficio. Si bien en el caso de no utilizar WhatsApp tendrán menos distracciones, el grupo se verá menos cohesionado. Como resultado de esta investigación, vemos que WhatsApp tiene un impacto muy positivo a efectos de procesos sociales y de procesos pedagógicos, tal y como habían apuntado ya otros investigadores. Sin embargo, en nuestra investigación, a diferencia de la de Ahad, Arif, Lim y Salem, donde ellos también trabajando con creencias de participantes consideraban sus participantes que el uso de estas aplicaciones móviles podía empobrecer sus procesos de aprendizaje, nuestros resultados apuntan en una dirección opuesta, más próxima a la de Andújar-Vaca. Sería necesario continuar profundizando en esta dirección para obtener más datos. Asimismo, con esta investigación hemos documentado procesos de co-construcción de significado donde los usuarios experimentan y bromean en la lengua meta, cosa que no habíamos observado en la literatura consultada y que por lo tanto consideramos que puede ser un punto de partida para futuras investigaciones. Muchas gracias por vuestra atención. Quedo a vuestra disposición en mi dirección de correo electrónico maria.sanz@v.edu y deseo que continuéis disfrutando de este congreso. Muchas gracias a todos.